Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos esta mañana? Creo que el frío nos puso como, ¿verdad? A ver, démonos un abrazo rápidamente, 2 segundos, para que el cerebro se despierte. Bien, entonces, preparémonos. Pónganse los cinturones para que nadie se vaya a mover de donde está. Yo ya me lo puse. El nuevo pacto, poder de Dios para el que cree. Y bueno, vamos a orar porque la escritura es tan desafiante que a veces creo que nuestra mente no lo alcanza a entender y por eso no se generan los cambios que Dios quiere que podamos experimentar. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que nos guíe, que nos dé humildad para escucharlo. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder meditar en ella. Y te pedimos, Padre, primero, perdón por todos nuestros pecados. Aún, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de todos los pecados que hemos podido cometer como personas, como familias, como iglesia, como país, para podernos volver a ti, Señor, de una manera real. Te rogamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta mañana derrames tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Que podamos ver así sea como una pizca, Señor, de tu poder obrando en nuestros corazones, Señor. Quebrantándonos, Padre, y regresándonos a ti. Te pedimos que nos des humildad para escuchar tu palabra, Señor, y nos des urgencia, Señor, en nuestro corazón para resolver lo que haya que resolver. Bendícenos, Padre, con tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a entender que no hay vida espiritual sin el Espíritu Santo. Que nuestro Señor Jesús lo enseñó, Señor, y debemos creerlo y debemos pedirte que nos des la fe que necesitamos para vivir ahí, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has construido hasta ahora en nosotros. Pero, Padre, nuestro país, nuestras vidas, nuestras familias requieren, Señor, que nuestra fe sea renovada, Padre. Que nuestra fe crezca, Señor, que nuestra fe madure, Padre. Y que nuestras vidas reflejen la vida que proviene de Cristo mismo. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Bien, entonces, recordamos la semana pasada. Si alguien no recuerda mucho lo que hablamos la semana pasada, el servicio, el sermón ya está ahí en la página de YouTube del Camino del Mendigo. Y es importante, hermanos y amigos, que estemos prestando atención a lo que estamos escuchando. Porque yo creo que en Hebreos lo que hemos ido viendo, los que hemos estado ahí como pegaditos, es que es verdad lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 5. Si entendemos quién es Cristo, lo que Cristo hace, el poder que acompaña a Cristo, el poder que lo acompañó cuando estuvo entre nosotros, pues nuestras vidas van a tener un cambio drástico hacia hacer la voluntad de Dios. Y yo personalmente, aunque no ha sido fácil, creo que lo he ido entendiendo. Poco a poco lo he ido entendiendo. Y me da mucha esperanza, pero también a veces da mucho miedo, porque no es fácil dejar que la palabra de Dios entre en nuestro interior, cuestione nuestras vidas, cuestione nuestros pensamientos, nos limpie por dentro, nos humille muchas veces. Eso no es fácil como seres humanos, pero tenemos que ir en esa dirección que es la que nos marca
el Espíritu Santo. Entonces recordamos lo que hablábamos la semana pasada en Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 10, dice así: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y hablábamos de que, tratando de desarrollar esta idea, lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos, hoy íbamos a estar hablando de Ezequiel 37. Ya la semana antepasada José estuvo hablando una parte de Ezequiel 36. Pero es importante encontrar imágenes poderosas en la palabra de Dios que nos muevan por dentro, que nos quiebren, que nos quebranten, para que podamos experimentar esa vida que proviene del Espíritu Santo. Entonces, pensando en esto, vamos a ir a Ezequiel 37. Ezequiel 37, ahora se me perdió. Entonces, junto con Hebreos, ya queda la tarea de ir leyendo Ezequiel para entender un poco lo que está pasando. Cómo Dios está utilizando imágenes con diferentes palabras en diferentes contextos, pero al final lo mismo. Y voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar como por la conclusión. Ezequiel 37:11. Dice así: luego me dijo. Entonces recordamos un poco sobre Ezequiel. Él es un profeta de Dios, que Dios utilizó para predicarle al pueblo de Israel cuando ellos estaban en la cautividad. Para los que no saben qué fue la cautividad fue un castigo que Dios propició para los israelitas a causa de su infidelidad. Y básicamente lo que hizo fue levantar una nación que los invadió, asesinaron muchos israelitas y luego otros se los llevaron como esclavos a esa nación. Eso lo podemos leer profetizado desde Jeremías, está en Isaías. Y ya cuando ellos están en la cautividad, pues Dios siempre va a tratar de darles una esperanza para que piensen que en su misericordia los castigos son temporales, o sea, no son definitivos. Dios les había dicho a los hebreos por medio de Jeremías que ellos estarían 70 años en el cautiverio. Pero aún así, durante los 70 años, Él les estuvo predicando por medio de los profetas. Y Ezequiel es uno de esos profetas, de los profetas que Dios utilizó para predicarles en la cautividad. Hoy vamos a ver algunos pasajes de Ezequiel para entender un poco, primero, el corazón del pueblo de Dios en esa época. Y mirar a ver qué de eso hay para nosotros. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 37 dice: luego me dijo, está hablando Ezequiel y haciendo referencia a que Dios le está hablando para que él comunique: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Ya entiende uno en el versículo 11 lo que realmente quiere decir desde el versículo 1. Empezamos de ahí. ¿Cómo se están sintiendo los israelitas? Ellos dicen, o sea, la expresión de los huesos secos viene de ellos mismos, de cómo ellos se sienten,
de cómo se sienten como individuos, de cómo se sienten como familia, de cómo se sienten como pueblo de Dios, de cómo se sienten como nación. Y nosotros necesitamos pensar en ese sentido, porque hoy día tenemos que ver la necesidad de Dios en todos estos aspectos, como individuos cada uno. Entender la necesidad de Dios como familias, porque hacemos parte de familias. Entender la necesidad de Dios como comunidad, como iglesia. Pero también entender la necesidad de Dios como nación. Y como nación es fácil ver cómo parece que Colombia entró en una bajada, ¿no? O sea, estamos escuchando de inseguridad, estamos escuchando de inflación, estamos escuchando de gente corrupta por todo lado, de robos. O sea, es una nación que se está haciendo evidente cada vez más que está lejos de Dios. Y nosotros podemos pensar, sin entender las escrituras, sin leerlas, que Dios no se da cuenta de lo que está pasando en nuestra nación. O de lo que pasa en nuestras familias. Nuestra nación está seca. La gente está perdiendo la esperanza y aún muchos están perdiendo la esperanza en Dios. Pero ya vamos a mirar un poco esta parte. Entonces ellos dicen, estamos perdidos. Y así escuchamos mucha gente afuera. Y aún así podemos escuchar a muchos creyentes. Y créanme, si las cosas siguen así, bajando en nuestra nación, mucha gente va a dejar de creer en Dios. Porque no hemos escuchado la palabra de Dios como debe ser. Muchos perderán la fe, muchos perderán el amor hacia Dios. Muchos se sentirán perdidos y dirán, oye, ¿y Dios por qué no actúa acá? Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela que lo estamos sintiendo, experimentando, porque están al lado. Pero ¿qué pasó con Venezuela? Se alejó de Dios como nación. Nosotros vamos en la misma dirección. Versículo 12. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Va a dar algo de esperanza. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14. Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho, y lo cumpliré, lo afirma el Señor. En el capítulo 1 de Ezequiel nos dice que han pasado 5 años desde la cautividad. El castigo dura 70. Entonces lo que está hablando aquí Ezequiel es que en 70 años habrá un primer momento donde ellos podrán experimentar la gracia de Dios. Que podrán salir de la cautividad y regresar a reconstruir el templo en Jerusalén. 65 años. ¿Cuándo va a suceder eso? Entonces lo podemos leer en la Biblia. Miran Esdras, Nehemías. Estos dos libros que están antes de Ezequiel narran de cómo fue que Dios obró para que ellos pudieran regresar y eso que está diciendo acá se cumpla. Ahora en Esdras, recordamos un par de años atrás, estuvimos estudiando el Salmo 119. ¿Por qué lo estudiamos? Porque es necesario ser conscientes de que así como para ellos cuando regresaron de la cautividad necesitaban amar profundamente la palabra de Dios, pues para nosotros cuando somos liberados de la esclavitud del pecado es lo mismo. Ahora, vamos a mirar un poco
la condición. Porque ellos se veían como esos huesos secos, esos huesos donde no hay carne. Entonces acompáñenme ahí al capítulo 2 de Ezequiel para entender un poco la condición de ellos. Ezequiel en el capítulo 3. En el capítulo 3. Voy a leer algunos pasajes, ojalá que luego vayan y lean para poder entender mucho más lo que está pasando acá. Pero solamente para entender por qué ellos se están sintiendo sin esperanza. ¿Por qué? O sea, Dios les está haciendo experimentar que los abandonó totalmente. Entonces dice acá en el versículo 4. Ezequiel 3, versículo 4. Dice, otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. Versículo 5. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado con ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte, porque no quiere obedecerte. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, dice él, te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Un pueblo seco espiritualmente, sordo a la palabra de Dios, terco, obstinado. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora, ve donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no. Pero tú adviérteles, así dice el Señor omnipotente. Versículo 12. Entonces el Espíritu de Dios se levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de seres vivientes al rozarse unas con otras, y el de las ruedas que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. ¿Qué más le tocó experimentar en esa tarea a Ezequiel? Versículo 22. Ahí mismo, capítulo 3. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor tal como la había visto a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua en el paladar, y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, dice,
te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor omnipotente. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga. Porque son un pueblo rebelde. ¿Saben, hermanos, amigos? Eso no ha cambiado. El corazón del ser humano sigue siendo rebelde. Y no podemos nosotros caer en el engaño de Satanás, que porque hacemos parte de una iglesia o de una comunidad religiosa, entonces no hay espíritu de rebeldía. No. Si se dan cuenta, Dios le está hablando a su pueblo. O sea, Dios no le está hablando a gente que no lo conoce. Le está hablando a su propio pueblo. Al pueblo que liberó de la esclavitud en Egipto. Al pueblo con el que caminó por el desierto. Al pueblo que ayudó a conquistar la tierra prometida. Al pueblo que experimentó el poder de Dios de muchas maneras. Al pueblo que Dios escogió para revelarse a la humanidad por medio de ellos. A ese pueblo es el que está describiendo Dios. Gente que lo conoce. Su propio pueblo. Su propio pueblo. Ahora, ¿cuál era el pecado que más condenaba a Dios en su pueblo? La idolatría. La idolatría. ¿Y en qué consiste la idolatría? En poner la confianza en cualquier cosa o persona que no sea Dios. Eso es idolatría. Ahora, en Ezequiel 16, voy a leer un pasaje, tápenle los oídos a los niños. Porque es fuerte. Porque necesitamos entender Dios cómo ve la idolatría. Si no lo entendemos como Dios lo ve, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no vamos a buscar delante de Dios lo que necesitamos para que nos transforme. Si no vemos el pecado como Dios lo ve, no hay esperanza. El capítulo 16, todo el capítulo, desde el 14 habla de la idolatría. Pero en el 16 hay una imagen que es muy fuerte. Del versículo 23 hasta el versículo 34. Voy a leer un poquito más. Está hablando de la idolatría. Vamos ahorita a mirar qué tiene que ver eso con nosotros. Voy a leer desde el 20. Ezequiel 16, 20. Dice así. Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo y los sacrificaste como alimento a esas imágenes. No te bastaron sus prostituciones. Cuando en el contexto de los profetas vemos esa palabra prostitución, está haciendo referencia a la idolatría. Pero tiene que utilizar una palabra así de fuerte para que sea entendido. Inmolaste a mis hijos y los pasaste por el fuego como ofrenda en honor a esos ídolos. En todas sus repugnantes prácticas y prostituciones, no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre. Y eso es una imagen de cómo era la relación de Dios con su pueblo recién que empezó a conocerlo. Ahora dice el versículo 23. ¡Ay de ti! Afirma el Señor omnipotente. Para colmo de tus perversidades construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte.